Hoy es día del Señor y nuestra prioridad está en adorar y alabar a nuestro Señor en este día. Y vamos a continuar con nuestra clase de lo que hemos venido, el tema que hemos venido tratando durante las últimas semanas. Así que primero vamos al Señor en oración y pedir que Él nos bendiga en esta hora. Señor, en tu nombre, Cristo, venimos ante tu presencia en adoración, en alabanza y en gratitud, reconociendo de que tú estás aquí entre nosotros, todo por la preciosa sangre de tu Hijo Cristo que nos limpia de todo pecado y nos permite ser tus adoradores. Señor, tú sabes que te amamos, tú sabes que estamos conscientes de que tú reinas y de que, Señor, tu voluntad es grande. Y como dice tu palabra, los pensamientos que tú tienes no son nuestros pensamientos, tus caminos no son nuestros caminos. Pero, Señor, tú bendices la palabra cuando sale de tu boca. Y queremos pedir ahora, Señor, que en el tiempo que estamos meditando en tu palabra, podamos, Señor, respetarte, respetar tu palabra, tratar de organizar y dirigir nuestros pensamientos de manera directa, a entenderla, a comprenderla, que a pesar, Señor, de todo lo que está ocurriendo, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo digno de adoración, y necesitamos hoy, como todas las semanas, el alimento de tu palabra para nuestras almas. Por tanto, rogamos que bendigas cada clase que se está teniendo en este día, que tu Espíritu Santo en este momento gobierne y tome control de esta clase y de toda la escuela dominical y luego del culto. En Jesucristo oramos. Amén. Okay. Yo creo que ya dejamos aclaradas las tres acusaciones que presentaron los judíos contra Pablo. Nos falta una más y luego ver qué fue lo que exactamente pasó cuando con la vida de Pablo. El versículo 27, Hechos 21, del 27 en adelante es donde nos encontramos. ¿Ya lo tienen todos? Hechos 21, 27 al 29. Hermana Gini, ¿nos quiere leer? Sí, Hechos 21, 27 al 29. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. El 29, hermano. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en él. Ok, ahí está la última acusación. Ya hemos tratado los versículos anteriores. La última acusación es de que Pablo había metido a este hombre en el templo y de esta manera lo había profanado. No se dice mucho de este hombre llamado Trófimo, solamente que era gentil, era de Éfeso y se había convertido a Cristo y acompañó a Pablo hasta Jerusalén, según el capítulo 20, el versículo 4, ven que dice el 24, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. O sea, se había convertido a Cristo y lo había seguido en este viaje a Jerusalén. Ahora,
¿De qué se trata la acusación? Un gentil no podía entrar al templo, sino él tenía que quedarse en el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles es prácticamente la entrada al templo y era el lugar donde estaban los cambistas y los vendedores haciendo sus negocios con las ovejas. Se sabe que eso lo cuenta Mateo 21 y Juan 2, donde Jesús tiene que purificar el templo. Que la idea de lo que estaba ocurriendo allí era hacer un negocio de venta de estos animales. Siempre metido el don dinero. El don dinero es el que prácticamente daña a los hombres. Sabemos que los sacrificios tenían que ser perfectos. Así era que los reclamaba la ley. Y lo que pasaba era que cuando una persona traía un animalito, siempre trataban de encontrarle un defecto por tal de que tuvieran que comprar allí los animales que ellos tenían disponibles para los sacrificios. Y habían convertido el templo en una casa de ladrones. Pero la idea de lo que yo estoy diciendo es, este era el único lugar que tenían los gentiles para orar. Había muchos prosélitos. Prosélito, usted sabe que es alguien que no es judío, pero está abrazando la ley del judaísmo, el término se usa para cualquier religión, pero en este caso para el judaísmo. Entonces aquel gentil que se estaba convirtiendo del politeísmo y estaba abrazando el monoteísmo de los judíos, quería acercarse a ese Dios, quería conocer a Dios, pero no se le era permitido, porque nada más que tenía que quedar en aquel atrio y orar, pero no solamente orar, sino con los disturbios de todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Era prácticamente imposible. O sea que el mismo hombre le estaba imposibilitando a los gentiles la práctica de su religión. Eso ha ocurrido inclusive en la misma iglesia, cuando la iglesia comenzó a prohibirle a los feligreses de que ellos no tenían autoridad para leer las escrituras y para interpretarlas. Se llegó a prohibir la lectura de la Biblia, inclusive con castigo de muerte. ¿Ustedes se imaginan eso? Con castigo de muerte se prohibía la lectura de la Biblia. Se llegó a predicar en un idioma extraño a los oyentes. Y todo eso era manteniendo a los gentiles fuera de Dios. Y el único que mantiene al hombre alejado de Dios no es otro que el mismo enemigo. Así que, pero esto estaba ocurriendo allí. Ustedes entienden por qué se dice que Pablo había profanado el templo, porque dice que había metido a Trófimo en ese lugar. Al lado del templo estaba lo que era la Torre de Antonia, un edificio verdaderamente majestuoso, y desde lo alto de esta torre vigilaban todos los edificios sagrados, y habían inscripciones por todos lados prohibiendo a los gentiles bajo pena de muerte entrar a los otros atrios. Yo no sé si usted conoce el orden de lo que era el templo, pero ya dije, al llegar al edificio, lo primero que se encontraba era el atrio de los gentiles. Y entonces se subían 14 escalones o gradas, se subían 14 gradas, y entonces se llegaba a una gran explanada. Y de la explanada, entonces se subían 5 escalones, y era que se llegaba al atrio de las mujeres. O sea que primero estaba bien abajo el atrio de los gentiles, diciendo, ellos están por el piso, no solamente lejos, sino por el piso. Suba 4 escalones, venía aquella plazoleta grande. De esa plazoleta, 5 escalones, viene el atrio de las mujeres. ¿Okay? Y del atrio de las mujeres, entonces se subían 15 escalones para llegar al atrio de los sacerdotes. O sea, primero el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los sacerdotes. Y ya de este atrio, los sacerdotes subían 2 escalones para entonces llegar al lugar santo, que ustedes se recuerdan en las clases pasadas, pudimos ver aquí en las gráficas, en lo que era ese lugar santo y el lugar santísimo. Entonces tengan una idea
de lo lejos que estaban aquellos gentiles de lo que se consideraba la presencia de Dios, que estaba en el lugar santísimo. Por eso fue cuando el Señor murió, aquel velo se rasgó y después dijo, ya se destruyeron todas las paredes de separación, ya no hay más barreras entre unos y otros, ni entre varón y hembra, ni entre judío y griego. Y cuando Jesús decía estas palabras, lo que se estaba refiriendo era todo ese sistema religioso que prácticamente mantenía dividido a los hombres. Aparte de eso, los gentiles eran considerados gente idólatra, pagana, promiscua. Para el judío el gentil era como un perro. Y yo sé que muchos de ustedes tienen perro y no es para menospreciar estas criaturas de Dios, pero los perros siempre fueron considerados criaturas de la calle, ¿entiende? Como que no, un perro callejero. Bueno, así consideraban a los gentiles los judíos. Llegaron a menospreciarlos, inclusive a ser injustos con ellos. El sufrimiento mayor del pueblo judío era estar bajo un imperio gentil. Por eso es que ellos ansiaban la llegada del Mesías, más que todo que los liberara de la opresión de un imperio gentil. Porque como ellos pudieran decir, ¿cómo esta gente que no sirve van a estar tomando dominio de nosotros? Quiere decir que siempre hubo una mente exclusivista y una mente áspera hacia los gentiles de parte de los judíos. Sin embargo, este pueblo estaba ciego a lo que verdaderamente Dios quería. Porque parte de sus profecías, ya no estamos hablando ni de las enseñanzas de Jesús, ni cosas del Nuevo Testamento, estamos hablando ya de sus propias profecías, de los libros que ellos tenían en las manos, que habían porciones donde Dios mostraba su corazón, el corazón de Dios hacia los gentiles. Por ejemplo, en Isaías, esto es solamente para referencia, en Isaías 49, del 1 al 6, dice que Dios había escogido a Israel para ser luz de los gentiles. No para menospreciarlo, no para tenerlos lejos, sino para ser luz de ellos. Eso lo dice Isaías 49, del 1 al 6. Aparte de eso, Dios tenía promesas para los gentiles. Fueron incluidos, o fuimos incluidos definitivamente en la promesa hecha a Abraham, donde el Señor le dijo a Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. No son de ustedes nada más, es toda la familia de la tierra. Pero Dios, encontramos promesas de Dios para los gentiles en Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4, en Amós 9:12 y Zacarías 9:7. Y solamente son algunas de las muchas promesas que hay de Dios para los gentiles, pero para tener una idea de estas referencias. Sin embargo, Juan 6:37 dice que Jesús no echaba fuera a nadie. Todo el que viniera a Él, Él lo recibía. Jesús no echaba fuera a nadie. Pero esa fue la acusación de parte de los judíos contra Pablo acerca de Trófimo. Okay, vamos a continuar entonces con nuestra clase, hermanos, que son los próximos versículos del 30 al 32, y vamos a ver qué le ocurre a Pablo. Hasta aquí hemos visto cuáles fueron las acusaciones que presentaron los judíos, pero vamos a ver qué plan de acción tomaron ellos. Vicky, me lees estos dos versículos, del 30 al 32, 3 versículos. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarlo, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Okay. Los judíos de Asia
O sea, lo que hicieron fue llamar la atención del resto de los ciudadanos, gritando acusaciones contra Pablo. No solamente hoy día podemos ver que esta es una naturaleza de los orientales o de los árabes o de los palestinos, con tanta facilidad que esta gente se tira a las calles. Nada más que tienes que poner a uno gritando afuera, ya tiene ya un grupo de seguidores y mucha gente. Recuerden que hubieron casos en que esto pasaba, que la gente gritaba y no sabía ni por qué estaba gritando. En casos anteriores, cuando se alborotaban las ciudades contra los misioneros. Bueno, simplemente se pusieron a gritar afuera, inmediatamente alborotaron a toda la ciudad. Recuerden, no perdamos de vista el hecho que se estaba celebrando una fiesta. Quiere decir que todo el pueblo estaba alrededor, todo el pueblo estaba pendiente de lo que estaba pasando, eran días especiales de ellos. Y lo que hicieron fue que se apoderan de Pablo, lo arrastran, hermanos, lo arrastran. A veces estas frases así las tenemos en la Biblia y muchas veces no profundizamos en estas palabras y en lo que significó para la vida de estas personas que vivieron en su propia carne todas estas opresiones y todas estas persecuciones. Ellos lo sacan de allí arrastrándolo y lo sacan fuera del templo. Yo no sé en qué parte del templo se encontraba Pablo, no podía ser muy lejos, pero por estas, como dice, estos atrios que yo les he hablado acerca de cómo es el templo, pero imagínenselo arrastrándole, bajándolo por todas aquellas escaleras, y la intención de ellos era matarle. Entonces alguien avisa al tribuno de aquel alboroto. Acuérdense que Roma tenía cero tolerancia a las sublevaciones. Ellos eran tolerantes con que los países, las naciones que estuvieran bajo su dominio tuvieran cierta libertad de practicar sus religiones con tal de que no afectara la paz del imperio. Y por eso ellos que siempre estaban vigilando por todas estas rebeliones, porque esta era religiosa, pero el imperio tenía muchos enemigos. Tenía inclusive movimientos revolucionarios como los celotes, que ellos alborotaban a la ciudad, pero contra el imperio. Entonces estaban como en una vigilancia, siempre tratando de ver de que cualquier mínimo alboroto no fuera perjudicial. Y entonces cuando se le avisa al tribuno de que la ciudad estaba alborotada, inmediatamente vinieron, y lo que hicieron los judíos, que cuando vieron a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Estoy seguro que si no lo hubieran dejado de golpear, ahí lo hubieran matado. Lo iban a matar a golpe. Sí, lo arrastran y le entraron a golpe. O sea que Pablo recibió allí tremenda golpiza. Y si no llega a ser por los soldados, allí lo dejan muerto. O sea, ya nos podemos imaginar en qué condición física quedó el apóstol cuando prácticamente es liberado de la muerte por estos soldados. Los versículos 33 al 36, vamos a pedirle a Cecilia, ¿nos puedes leer estos versículos? ...21, 33 al 36. Qué increíble lo que estaba pasando allí. Él lo prende, él pregunta las causas, pero era imposible de escuchar. No podía escuchar. Era tanta la gritería que él no podía entender lo que se estaba diciendo. Lo que hizo fue llevarlo a la fortaleza, pero dice ahí que tuvieron que llevarlo prácticamente cargado en peso debido a la violencia y a la gente gritándole que muera. ¿Okay? Ellos no querían menos que la muerte para Pablo. Todo esto, fíjense, hermanos, créanlo o no, de todo hay que aprender.
porque aquí estamos viendo el celo del judío por su religión. Ellos tenían en su mente de que él había profanado el templo y le tenían varias acusaciones. Entonces, todo este procedimiento es el celo que tenía el judío por su religión. Un celo que también sabemos que se puede ver en otras religiones, inclusive en las sectas, los que practican cultos extraños. Vemos lo dispuestos que están en el nombre de su religión. En estos días se le está haciendo mucha propaganda a lo que ocurrió allá en Texas con David Koresh, y cómo este personaje se levantó y dijo: yo soy el que Dios ha puesto para abrir los sellos. Así lo dice. Y él empezó a predicar a esta gente y diciendo que inclusive que él era un profeta pecador, que a él pertenecían todas las mujeres de allí, y los hombres se lo permitían. Se lo creían y se lo permitían. Y de buenas a primeras, cuando ocurrió aquella cosa que fue desastrosa, ¿cuántos murieron? Ok, a mí nunca me han asombrado que se levanten falsos cristos y falsos profetas, porque eso lo dice la Biblia. A mí lo que me asombra es la gente que sigue las cosas absurdas. Absurdas. Porque ¿cómo es posible de que un líder me diga a mí: bueno, tu esposa tiene que ser mía? Oye, a ver, tus hijas. Ajá. Ahora miren los musulmanes, ¿okay? Los musulmanes, celosos por su religión, estrictos, inclusive, entre comillas, una moral, prácticamente ellos son bien guardianes de la moral, porque inclusive ellos consideran a Estados Unidos un lugar pagano, porque proclama ser cristiano, y lo que ellos ven en la televisión de lo que se hace aquí en Estados Unidos, para ellos eso es un paganismo tremendo, por la inmoralidad que se comete en este lugar, y este lugar proclamándose cristiano. Entonces ellos, no solamente a nivel personal, pero a nivel nacional, se proclaman musulmanes y son celosos de su religión. La idea está, ahora le doy la oportunidad, hermano. ¿Qué pasa con nuestro cristianismo? Si nosotros tenemos la verdad, ¿por qué no somos tan celosos del cristianismo? Porque vemos aquí una multitud enfurecida precisamente por causa de su religión. O sea, ¿qué es lo que pasa con el cristiano? Hermano Eladio. No, quería decirle esta persona que acá en Miami mismo, el 666, salió diciendo primero que era Jesús, y después salió diciendo que era el anticristo, y llevó a toda la iglesia a tatuarse el 666 en la mano. Y veíamos en el noticiero cómo la gente de esa iglesia, de ese lugar donde él estaba, lo adoraba como si fuera el suelo. Y traían todo su dinero, traen todo su dinero, inclusive hasta piden cuentas bancarias para traer dinero al lugar. En una oportunidad, uno de la gente que estaba ahí había recibido una herencia de no sé qué y había dado de diezmo como $1.000.000. Ahora, y lo que usted decía, la culpa no es de la persona que se cree lo que se está creyendo, la culpa es de aquellos que lo siguen y le creen lo que él está diciendo. Y es impresionante ver lo cegados que están estas personas. Así mismo es. Creo pertinente señalar que el hombre es puertorriqueño y yo soy puertorriqueño. Y él los reúne en hoteles para tomar y para fumar cigarros. Y eso, No me asombra. si te tiras Así mismo es. Hermanos, nosotros no tenemos que, como dice, imitar la violencia. Nosotros no podemos por qué tener que actuar violentamente. Inclusive nosotros no tenemos ni que exigir nuestros derechos perdiendo los estribos, ni presentando un testimonio que no sea cristiano. Pues nosotros tenemos todo derecho, mas sin embargo esos derechos siempre tienen que estar controlados por la ley de Dios.
sobre todo la ley del amor. El hecho de que yo esté en contra del aborto no significa que estoy haciendo bien yendo y matando al doctor que está practicando los abortos. Eso no es la manera de practicar el cristianismo, pero nosotros tenemos que despertar en más celo por nuestra fe y estar dispuestos a hacer más por nuestra fe cristiana, viendo el ejemplo de lo que es capaz la gente de hacer en nombre de su religión, en nombre de su fe. Y vamos a ver qué continuó pasando. Silvia, nos lees los versículos 37 al 38. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribunal, se me permite decirte algo, y él dijo, ¿sabes qué, Diego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición contra y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Okay. Noten la mentalidad de ellos de algo siempre revolucionario y perjudicial al imperio. Pablo le pide al oficial que le permita decir algo y el oficial queda sorprendido de que Pablo supiera griego y lo que hace es que le confunde con un egipcio. Ahora, según el historiador Josefo, más o menos este suceso que está mencionando aquí el tribuno ocurrió en el 54 después de Cristo por un grupo llamado los sicarios. Sicarios era un grupo fanático judío que asesinaban a traición mezclándose contra la multitud con puñales. En otras palabras, eran unos terroristas. Estos sicarios eran judíos. Y lo que hacían eso, mezclarse en medio de estos alborotos y apuñalear a la gente. ¿Okay? Y los sicarios eran procedentes de los celotes. Recuerden, celotes, habían varios grupos en Palestina. Estaban los herodianos. Los herodianos eran los defensores de Herodes, los que estaban a favor de Herodes, de los mismos judíos estamos hablando, no de otros grupos, de los mismos judíos. Los herodianos, los celotes, ya un grupo revolucionario en contra de Roma. Los esenios, que era un grupo ascético, y estaban los fariseos y los saduceos. Todos estos grupos existían en Palestina. Y este hombre, con quien confunden a Pablo, acaudilló a este grupo en el desierto. Dice que fueron 4,000 de ellos ejecutados bajo el procurador Félix. Todo eso lo sabemos por Josefo. Quiere decir que no era un grupo pequeño. 4,000 fueron ejecutados por el procurador Félix de este grupo. Pero vemos aquí ahora, o sea, Pablo lo confunde, que entonces él presenta sus credenciales según el versículo 39. Anita, ¿nos quieres leer el 39? Entonces dijo Pablo, yo despierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar. Ok. Dice Pablo, yo sí soy judío, ese es soy de nacimiento, soy judío, pero de Tarso. Esta era una ciudad de Cilicia y no era una ciudad insignificante, era un gran centro cultural, un gran sistema educativo y tenía tremendo comercio. Entonces, no sé por qué a veces pensamos de cuando procedemos de alguna ciudad importante, pues eso como que nos da un poquito de más, como los cubanos piensan que todos son de La Habana. Sí, pero yo soy de La Habana, pero del campo. No, mira, a ver cuántos hay de aquí que no son de la... Okay, pero hay gente de La Habana. Hay otros, casi siempre nosotros pensamos que si somos de la capital, como que tenemos un poquito de más influencia. Pero bueno, en el sentido que Pablo lo dice, cuando él dice Tarso, no es para enorgullecerse de Tarso, sino diciendo que esta ciudad era una ciudad bien reconocida, bien importante, sobre todo romana. Entonces, eso le daba las credenciales a él como ciudadano romano. Ok, vamos a ver el versículo 40. Dice que cuando, ya sabemos que Pablo pide dirigirse al pueblo, se lo pide. Entonces dice que cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo.
¿Okay? Aquí comienza todo su relato. ¿Okay? Vamos a leerlo porque los versículos del 1 al 21, que es lo que Pablo le dice al pueblo, y después vamos a regresar para aprender un poquito de esta porción. Escuchen, 22 del 1 al 21. Esto es lo que él le dice. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vinieron a la verdad la luz, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Todo estaba muy bonito, muy en silencio. Todos estaban prestando atención a lo que él decía, hasta que oyeron la palabra gentil. Fíjense, a veces, hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón de aferraciones así. De eso hay que cuidarse, porque nosotros somos llamados por Dios para amarnos los unos a los otros, amar al prójimo como a mí mismo. Y el hecho de que usted tenga un desacuerdo no significa que usted deje de amar a esa persona o que comience su corazón a tener una aferración negativa hacia esa persona o hacia un grupo en particular o étnico. O sea, eso es lo que estamos aprendiendo de todo esto aquí. Porque en cuanto le mencionaron esta palabra, ya, inmediatamente se alborotaron. Ok, en este discurso, no sé si usted se dio cuenta, pero tenemos un tremendo ejemplo de cómo podemos nosotros contar nuestro testimonio personal. Ok, vamos a ver esas partes
Lo primero que él hace es romper el hielo, como comúnmente se dice. Él rompe este hielo mencionando sus raíces como judío. En otras palabras, él se identifica, lo primero que él hace antes de contar su testimonio. Él se identifica y de esta manera capta la atención. Ustedes se dieron cuenta que cuando él hizo así, no es que fuera Hitler, pero cuando él hizo así, o quizás con las dos manos, yo no sé, él hizo una señal con las manos que toda la multitud quedó callada, pero quizás se callaron por un momento, él empezó a hablar y volvió de nuevo como el ruido ese del mar, porque así se oye cuando la gente está hablando, se oye como el ruido del mar. Cuando él mencionó judío, dice que de nuevo el silencio, y permaneció así. O sea que vemos cómo cuando uno se identifica, uno puede llamar la atención de la persona que queremos predicarle. La segunda parte, que son los versículos del 1 al 5, él lo que hace es contar cómo fue su vida antes de Cristo. O sea que si usted va a preparar su testimonio personal, sea que lo vaya a escribir o sea que se lo vaya a decir a una persona, recuerde estas partes. Importante romper el hielo con algo que llame la atención. Segundo, más o menos después de romper el hielo, mi primera parte es contar cómo fue mi vida antes de Cristo. ¿Okay? Ahí él se identifica como fanático religioso. Eso es lo que él dice cuando dice, yo era celoso de Dios así como lo son ustedes. O sea, es un fanático religioso. Él dice que él era estricto en guardar la ley, pero había inclusive ido un paso más de ellos mismos. Él había sido perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos. Fíjense para que ustedes vean cómo era la vida antes de Cristo. Pero ustedes vieron de qué manera tan clara, tan simple, tan directa, él cuenta cómo fue su vida. Hay muchas personas que cuando van a contar su testimonio dan mucho más énfasis a cómo era su vida antes de Cristo que a lo que Cristo hizo o lo que Cristo está haciendo en su vida. Y debe de ser completamente inversa. O sea, nosotros no tenemos que contar nuestro testimonio como si tuviéramos cierto orgullo de lo que éramos o lo que habíamos hecho. Y hay personas que lo cuentan de esta manera. Hay personas que cuando cuentan su testimonio, usted ve que hay como un cierto tono diciendo, yo era el más malo de la película, yo era el villano. ¿Okay? Y de esa manera Cristo me salvó. ¿Okay? Y como diciendo, es como el cuento ese que yo le he contado en muchas ocasiones, de las dos ancianitas que estaban en el consultorio médico. Y empezaron a enojarse y a fajarse porque se creían que una estaba más enferma que la otra. Entonces prácticamente entraron en una competencia para ver cuál de ellas estaba más enferma. Y entonces muchas veces eso sucede con nosotros cuando nosotros vamos a compartir nuestro testimonio. Queremos mostrar de que yo era el más malo. Okay. En una forma clara, concisa, él le dice lo que él era. La tercera parte del testimonio fue cómo él conoció a Cristo, que son los versículos del 6 al 11. Hermano, ya esto viene a ser contar el Evangelio. Cuando él dice, visto y oído. El testimonio personal de Pablo fue ver aquella visión y oír la voz de Cristo. Y ver y oír tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es proclamar las buenas noticias de salvación. Muchas veces nosotros estamos contando nuestro testimonio y está muy impresionante, pero se nos olvida decir lo que Cristo hizo por nosotros. Y le pregunta, ¿y quién es Cristo para usted? Él es todo. Él me lo da todo. Cristo, sin Cristo. Pero ¿qué hizo Cristo por ti? Es lo que yo quiero que tú me digas. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por ti? ¿Cómo llegaste a ser salvo? Yo necesito que tú me digas, Él fue a la cruz, Él derramó su sangre, Él dio su vida por tal de pagar mi pecado. Es lo que yo quiero escuchar de Cristo. Y muchas veces se nos
olvida ese detalle tan importante de nuestro testimonio contar acerca de Cristo. Cristo ya viene a ser la persona más importante en mi vida y debe de ser el personaje de enfoque y de énfasis cuando yo estoy dando mi testimonio personal, ¿entienden? Se nos puede olvidar contar el proceso justificador que nos hizo salvos. Si yo me declaro salvo por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo soy una persona justificada. En mí ocurrió un proceso justificador, que es el que yo tengo que compartir con las demás personas. ¿Okay? Es contar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En los versículos 17 al 21, aquí se nos está contando una experiencia que Pablo tuvo más o menos hacia el final de su primera visita a Jerusalén. Esto es después de su conversión, es un detalle que se encuentra solamente aquí, los versículos 17 al 21. Y el Señor le anuncia en esta visión dos cosas. Número uno, que él iba a ser rechazado por los mismos cristianos. Ustedes saben que la vida de Pablo al principio en su relación con la iglesia no fue una relación muy fácil. Él recibió persecución de los mismos hermanos cristianos. Les costó muchísimo trabajo que comprendieran y aceptaran su ministerio a los gentiles. Y lo vimos hace poquito, estando Pablo ante aquel concilio de ancianos. O sea, pudimos notar ahí y ver cómo todavía había cierta adversidad contra el ministerio de Pablo. Y el Señor se lo dijo en visión, de que esto le iba a pasar. Y se lo dijo en visión que su ministerio como el ministerio como apóstol a los gentiles. Que la última parte del testimonio es mi vida después de Cristo. Esos son los versículos del 16 al 21. ¿Okay? Mi vida antes de Cristo, en mi encuentro con Cristo y mi vida después de Cristo. Es necesario aclarar de todo este comentario de Pablo el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es necesario aclararlo. ¿Por qué? Ustedes están muy callados hoy, así que lo vamos a poner a hablar. ¿Por qué es necesario aclararlo? Léenlo y miren y ¿qué usted tiene que decir? Allá hay algo, a ver, Giovanni. Bueno, yo pienso que debe aclararse porque ahí está diciendo que se bautice para lavar sus pecados. Ese es el detalle que hay ahí que hay que aclarar. ¿Por qué hay que aclararlo? Porque dime cómo es. Bueno, vamos a ver si hay otro que quiere aclarar. Okay, gracias por ese es el detalle. Muy bien. Ahora, ¿por qué hay que aclararlo? Anita. Pienso que es como decir una orden, levántate y bautízate, toma, y lava tus pecados invocando su nombre. Ajá. Creo que esa es la parte que, o sea, lavando los pecados no con el bautizo, sino invocando su nombre. Esa es la idea. La idea es que uno lava sus pecados, como dice Romanos capítulo 10, cuando uno confiesa sus pecados, acepta a Cristo, lo invoca como Señor y Salvador, lava sus pecados y después se bautiza, y el bautismo viene a ser un puro acto simbólico de esa invocación, de eso que ocurrió en la vida interna de la persona. ¿Ven? Porque hay que aclararlo, porque si usted lee ese versículo, puede llevarte a entender de que en efectivo en el bautismo hay gracia salvadora, y no es así. El bautismo no cambia a la persona. El bautismo no salva, ni perdona, ni lava pecados. El bautismo lo que hace a mí es identificarme con el pueblo de Dios. Me permite dar una profesión pública de mi fe, de que no me avergüenzo de identificarme con Cristo. Pero el bautismo es un puro acto simbólico de identificación. Entonces, por eso que había que aclarar ese versículo ahí 16. Muy bien. ¿Okay? El versículo 22, o sea, ya nos dimos cuenta en el testimonio de Pablo cómo
podemos aprender a contar nuestro testimonio. ¿Okay? A ver, Lloyd. Sí, yo quería hacer una observación porque no ve a veces a todo el mundo se le puede tampoco ni contar ni un pedacito así de cuál fue su pecado. Y eso para mí, una de las frases que él usaba cuando él decía el aguijón de mi carne, era que yo me imagino que después que conocí al Señor, cada vez que le viniera a la mente cuántos cristianos él mató, él se tiene que haber sentido mal. Y para mí el aguijón de la carne a lo que él se refería era el haber perseguido a los cristianos, haberlos matado, que no lo dejaba en paz. Y no en todo sitio podía llegar y decir, porque yo perseguí, maté, hice lo otro, porque cómo se sentirían las personas entonces. Entonces se refería a su vida pasada, a mi entender, como el aguijón de la carne. Esto entender. No necesariamente tiene que ser así, pero la idea que tú estás diciendo, el principio, que a veces en nuestra mente como dice, queda el recuerdo de todo aquello, sí sirve como algo martirizante, pero nosotros tenemos que verlo, hermano, como bajo los ojos de la gracia de Dios. Y al verlo con los ojos de la gracia, ya, ahí se quedaron enterrados esos pecados. No me tienen que servir de aguijón, porque ya por la gracia de Cristo ya se acabó. O sea, no tengo por qué estarme martirizando ante una promesa tan grande que tenemos de perdón de parte de Dios. Jesús. Sí, como una persona borracha, o una persona que fue borracha y responsable de llevar el evangelio a otra persona que no es alcohólico, nunca ha tenido problemas con alcohólico, y el énfasis es no, porque mira, yo fui alcohólico, la persona dice, sí, eso está muy bien, pero nunca he tocado la bebida. No hay nada relativo. No hay conexión. Exacto. En este caso, Pablo tiene toda la conexión. Con los judíos. Persiguió, acusó, mató y ahora le están haciendo... Porque todo lo que está ocurriendo es resultado de eso mismo, del celo judío. Eso es lo que están haciendo con él, que casi lo quisieron matar. Él entiende que todo lo que están haciendo es por celo, entonces se identifica con ellos. Pues está muy bien lo que tú estás diciendo. Se identifica con ellos como diciendo, yo era como ustedes, pero miren lo que me pasó. Entonces ahí se le da a Cristo. ¿Okay? Bueno, el versículo 22 dice, bueno, ya les llamé la atención al hecho de que cuando oyeron la palabra gentil, dice que alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, no conviene que viva. ¿Okay? Hay, hermanos, hay que tener, y escuchen muy bien lo que les voy a decir, hay que tener mucho cuidado, no cometer asesinato espiritual. Esa es la ley que se encuentra en Mateo 5, 21 al 22. Tengamos eso pendiente. No podemos cometer asesinato espiritual. Eso es llegar a sentir algo por alguna persona que usted no lo quiera cortar. Eso no es el corazón del cristiano, no debe de estar en el corazón del cristiano. Entre los hombres pueden haber, como dice, diferencias, pueden ocurrir cosas que pueden ser que afecten relaciones, pero de eso, a llegar a cometer un asesinato espiritual, ya es que tenemos que proteger y cuidar nuestro corazón y pedirle a Dios que lo proteja y que nos guarde de eso, que nunca nos permita violar esta ley del asesinato. Los versículos 23 al 29, vamos a leerlo para ya poder terminar, que tenemos pocos minutos. ¿Okay? A ver, otra persona que le guste leer que no haya leído. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, no se solicitó azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Porque la gente volvió al frenetismo.
el tribuno, para calmar la situación, tiene que sacar a Pablo de la vista de ellos y meterlo en la fortaleza. Ordena que lo torturen para sacarle información. Noten, ¿okay? Algo que él no tenía por qué haber hecho. Él no podía hacer esto. ¿Okay? Se quería saber qué había hecho como para que el pueblo deseara la muerte. Pero como Pablo era conocedor de las leyes, él ahí presenta su defensa. Dice, espérate un momento. Tú estás aquí quebrantando la ley. Tú no puedes hacer esto. Él no podía azotar a un ciudadano romano sin antes haberle llevado a juicio, sin antes haberle hallado culpable, sin antes haber recibido ya condena. Y entonces, ¿qué podía ser azotado? No podía azotarlo antes de esto. Y resultó que el mismo tribuno se había hecho ciudadano romano pagando mucho dinero, pero Pablo lo era de nacimiento. ¿Okay? Habían tres maneras de ser ciudadano romano: una por nacimiento, otra cuando era concedida por un decreto imperial como recompensa por servicios prestados. Si usted le prestaba un servicio al imperio, entonces se le daba un decreto. Y otro era comprarlo, pero con un precio altísimo. Serán tres maneras de ser ciudadano. Pero inclusive ellos no podían ni tan siquiera atarle sin haberle hallado culpable. Quiere decir que azotarle hubiese sido un crimen peor. Así que lo que deciden es llevarle al proceso de una forma legal y ordenada. ¿Ok, hermanos? Hasta aquí la clase, ya ha pasado el tiempo, pero vamos a dejarlo aquí y la próxima vamos a continuar con el relato de lo que está ocurriendo en la vida de Pablo. 1 minuto, 2 minutos, algo que es lo que podemos aprender básico de aquí, de esta clase. Yo quiero que nos llevemos en nuestros corazones, hermano, a despertar un celo más profundo por el cristianismo. Y teniendo en ejemplo lo que la gente está dispuesta a hacer por religiones y cultos falsos. Nosotros tenemos a Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Seamos más celosos con el cristianismo. ¿Qué usted quería decir, hermano? Somos salvos por esa gracia y somos ofendidos a veces. Tenemos que rogarle al Señor en todo momento que nos permita ver a esa persona y amarle a los ojos con el corazón de Él. Exacto. Así mismo. Somos criaturas de Dios. Él nos ama a cada uno de nosotros de una manera especial. Todos somos importantes para el Señor, llenos todos de imperfecciones y defectos, pero hay que mirar a los seres humanos con esos ojos. Cuando usted se pone los ojos de Dios, lo puede hacer. Pero si usted sigue mirándolo con sus propios ojos, obviamente va a haber muchas razones que lo pueden llevar a usted a caer en el pecado drástico de llegar a cometer un asesinato espiritual. Y nosotros no podemos tener aferraciones contra ninguna persona o contra alguna cultura, porque de eso se trata el ser altivo. ¿Okay? Esa es la altivez y tenemos que tener cuidado con eso. Hermana Minerva. Amén. Si yo no puedo con mis ojos, vamos a ponernos los anteojos de Dios. Y vamos a con esos ojos lograr mirar con el corazón.